Buenas noches, esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos viendo la medida de tendencia central para datos no agrupados y para datos agrupados, así como la media ponderada y la tasa promedio de crecimiento. En la clase de hoy vamos a explicar la práctica 3.1 y vamos a explicar más o menos los contenidos del parcial. Vamos a presentar pantalla. Esto usted lo va a poder realizar más adelante, solo lo voy a explicar. Acá tenemos la práctica 3.1. La práctica 3.1 dice: los siguientes datos corresponden a los resultados de un test de agudeza. Me dan un conjunto de números simples, no agrupados. Me dan un conjunto de números simples, no agrupados, y con esos números me piden la media aritmética. ¿Cómo yo calculo la media aritmética para datos no agrupados? Sumo los 15 datos que tengo, son 15, los sumo todos, me da 161 y lo divido entre 15, porque son 15 datos. Entonces, 161 entre 15 me da 10.73 y esa es la media aritmética para datos no agrupados. Eso es lo mismo que usted va a hacer en el examen. Le van a dar unos numeritos, usted lo suma todo y lo divide entre la cantidad de números y ahí obtiene la media aritmética. La moda. Para obtener la moda es el valor que más se repite. La moda, cuando es no agrupada, es el valor que más se repite. Y el dato que más se repite aquí es el 10. Se repite 3 veces. Esa es la moda. La mediana. Para usted calcular la mediana, tiene que ordenar los datos. Primeramente se ordenan de menor a mayor. El primer número, el más pequeño, es el 5. Le siguen 2 6. Le sigue un 8, 2 9, 3 10, un 12, un 14, un 15, un 16 y un 20. Ahí están ordenados. Y para yo calcular la mediana, cuento cuántos números tengo. Tengo 15 numeritos, le sumo 1, son 16 y lo divido entre 2, da 8. Entonces me voy aquí en los datos ordenados a la posición número 8 y el número que se encuentra en la posición 8 es el 10. Si usted quiere lo cuenta. El primer número es un 5, le sigue un 6, otro 6, un 8, un 9, un 9, un 10 y el dato número 8 en la posición número 8 es el 10. Entonces la mediana da 10. Esta es su práctica 3.1. La práctica de ustedes dice que deben buscar el diagrama de tallo y hojas, que aquí no lo dice. Usted debe hacerlo en el cuaderno. Entonces, aquí tengo la media armónica, que es para datos no agrupados también. Me dan 5 valores. Me dan 5 valores. Esos 5 valores, yo pongo donde va una n en la fórmula, pongo un 5 y abajo divido 1 entre cada uno de esos valores. Yo digo 1 entre 22, 1 entre 23, 1 entre 27, 1 entre 25 y 1 entre 20. Ahí están los valores. En la calculadora, yo escribo 5, son 5 valores, escribo 5, entre el signo de dividir, abro 2 paréntesis y empiezo a dividir esos números como está ahí y me da el resultado que es 23.15, 13. Ese es el resultado. En la práctica en línea, usted no tiene que escribir letra, nada de letra.
La práctica que es autocorrección, que hay gente que está vuelta loca en esos grupos diciendo como que es un examen. Esa práctica en línea no es un examen. Esa práctica es una autocorrección. Después que usted tiene su práctica hecha, usted entra a corregirla ahí. Ahí se la corrige y le da su nota, según lo que usted le ponga. Entonces recuerde que si vamos a poner el resultado de la media armónica no agrupada, tiene que poner 23,1513. 23,1513. Si su teclado está en inglés, entonces le pone el punto. Si no está en inglés, le pone la coma. Y eso no debe ponérselo. Entonces tenemos aquí la media geométrica. Esta tabla no es una tabla de frecuencia, es una tabla normal, un cuadro. Eso hay que promediar esos porcentajes que están ahí, son 5 porcentajes. Para promediar esos 5 porcentajes, yo lo que debo hacer es utilizar la media armónica. La media armónica, tenemos la fórmula aquí, G es igual a raíz enésima de la multiplicación de los valores. ¿Cuántos valores son que voy a promediar? 5 valores. Pongo raíz quinta. Raíz quinta aquí. Son 5 valores. Y le doy Shift y elevar a la potencia. Si usted no tiene Shift, le da una tecla que se llama segunda función, que es la primera tecla arriba, que tiene un 2. Segunda función, elevar a la potencia. Y si su calculadora no tiene nada de eso, ni Shift ni segunda función, le da alterna, elevar a la potencia. Entonces, primero se pone el exponente 5, raíz quinta que vamos a sacar, le da Shift, alterna o segunda función, elevada a la potencia, abro un paréntesis, puedo abrir uno solo, y multiplico esos numeritos que están ahí, cierro el paréntesis y le doy igual, tiene que darme obligatoriamente el resultado. El resultado aquí es 3.3658%, porque son porcentajes. Entonces, eso usted lo practica mal pasito hasta que le dé. Y si todavía usted practicando no le da, entonces usted se comunica conmigo para yo ayudarle. Ese ejercicio es el más importante. Es para datos agrupados. Este ejercicio es para datos agrupados y es el más importante. ¿Qué se hace con este ejercicio? Yo le doy 2 columnas a usted, 2 columnas le doy. Le doy 2 columnas para que usted la copie en su cuaderno, esas 2 columnas que le doy, y agregue 3 columnas más. Yo le doy esas 2 columnas, primera, usted la copia en su cuaderno, en el examen, y le agrega 3 columnas más. ¿Qué hago con la primera columna? Se llama punto medio. Punto medio es sumar los dos extremos, sumo el 16 más el 21 y luego lo divido entre 2. Siempre se divide entre 2 el punto medio. La segunda, sumo el 22 más el 27 y lo divido entre 2. Ahí está el resultado. Ese resultado no se redondea, no se aproxima. Ese resultado se pone tal como da. La segunda columna que voy a hacer es la FA menos. FA menos. Eso es acumular de arriba hacia abajo. Acumular de arriba hacia abajo. El primer número de FI es 4. Lo paso igual. Si a 4 le sumo 9, me da 13. Si a 13 le sumo 21, me da 34. Si a 34 le sumo el siguiente, que es 22, me da 56. Y así continúa hasta llegar al 100, porque son 100 datos. La última columna que usted va a hacer se llama FI por XI o XI por FI, no importa, lo mismo.
Va a multiplicar la frecuencia absoluta, que es la segunda columna, por el punto medio, que es la tercera. Va a multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio. La primera, 4 por 18.5, me da 74. 4 por 18.5 me da 74. 9 por 24.5 me da 220.5. 21 por 30.5 me da 640.5. Así sigo multiplicando. Luego hago la sumatoria y la sumatoria me da en la práctica 3.950. Ya tengo mi tabla completa, agregué las 3 columnas que debía agregar y ya con esas 3 columnas yo puedo buscar lo que me piden aquí. Primero me piden la media aritmética para datos agrupados. La media aritmética es simplemente dividir la sumatoria que tengo aquí, esta sumatoria, entre el número de datos, que son 100 datos. Repito, para la media aritmética se divide la sumatoria que tengo aquí, 3.950, entre el número de datos, que son 100. Y el resultado da 39.50. Ese es el resultado de la media aritmética. 39.50. Luego sigue la moda. La moda, usted debe escribir en su cuaderno que la moda se encuentra donde está la frecuencia absoluta, en la segunda columna. Ahí se busca la moda. La moda se busca en la segunda columna. ¿Cómo busco la moda? Fácil. Busque cuál es el mayor valor o la mayor frecuencia. En este caso, la mayor frecuencia es el 22. La mayor es el 22. Y ahí donde está el 22 está la moda. Esa línea completa debo sombrearla, subrayarla o hacerle un círculo así, que quiero decir que en esa línea es que yo voy a buscar la moda. ¿Cuál es el límite inferior? El primer valor para la moda se llama límite inferior. Y el límite inferior es el 34. Es el límite inferior. El segundo valor para la moda tengo que buscar cuánto vale de 1. De 1 cuánto vale. Y de 1 vale, al 22, que es el valor mayor, le resto el de arriba. Esa diferencia de esos dos números. Si a 22 usted le resta 21, eso da ¿cuánto? 1. O sea que de 1 da 1. Ahora tengo que buscar a de 2. De 2. ¿Cuánto vale de 2? Para encontrar a de 2, al 22 le resto el de abajo. Al 22 le resto el de abajo. ¿Qué diferencia hay entre el 22 y el 16? La diferencia de ellos dos es 6. Ahí tengo límite inferior. Tengo el límite inferior. Tengo aquí a delta 1 y delta 2. ¿Qué otro valor yo necesito para la moda? ¿Cuánto es la diferencia entre el intervalo? ¿De cuánto en cuánto va el intervalo? Si yo tomo un límite inferior, digamos que yo tome el 58, yo le resto el de arriba y ahí yo saco cuánto es el límite. 58 le resto 52, me da 6. Restando dos valores, dos límites de eso, me da 6. Ahí tengo el intervalo de clase, que es igual a 6. Entonces ya yo tengo ahí todos los datos que yo necesito para calcular la moda. Tengo el límite inferior, que es el 34. Tengo de 1, que es 1. 22 menos 21 da 1. Tengo de 2, que es 22 menos 16 menos el de abajo, que da 6. Y tengo el intervalo de 58 menos 52, que va de 6 en 6. Con esos 4 dígitos, yo calculo la moda.
calculo la moda con esos 4 dígitos y simplemente tengo que resolver esta parte aquí. Simplemente se resuelve esta parte. 34, que es el límite, más el 1, que es de 1, lo sustituyo abajo el 1 de nuevo, que es de 1, más de 2, que es 6, multiplicado por el intervalo, que es 6. Para hacer la moda agrupada, ese límite 34 lo paso igual para acá. Ese 34 pasa igual. Y resuelvo esto. Puedo decir, a 1 lo multiplico por 6, 1 lo multiplico por 6 y el resultado lo divido entre 7, o puedo decir 1 dividido entre 7 y luego multiplicado por 6. Como quiera que lo haga, me da 0.8571. A 34 yo le sumo, que es el límite, yo le sumo lo que me dio esta parte y tengo que la moda es 34.8571. Ese es el valor de la moda para datos agrupados. Aquí tenemos la mediana. La mediana, usted debe tener escrito en su cuaderno que la mediana no se busca en FI aquí. La mediana se busca acá, donde dice FA menos. Aquí es que se busca la mediana. La mediana se busca en FA menos. ¿Cómo busco la posición de la mediana? Usted agarra el total de datos, que son 100 datos, y lo divide entre 2. Esos 100 datos lo divide entre 2. 100 entre 2, 50. Esa es la posición, 50, la mitad de esos datos, 50. Yo voy aquí a FA menos y busco qué número le sigue al 50. Busco qué número le sigue al 50. Si estoy buscando los números que le siguen al 50, el 4 no le sigue al 50. El 13 no le sigue al 50. El 34 no le sigue al 50. El 56 sí le sigue al 50. Después del 50 va el 56 ahí. Esa línea del 56 la sombreo entera porque ahí está la mediana. Donde está esa línea del 56 está la mediana. Ahí está la mediana. Entonces, ¿cómo busco la mediana? Vengo de nuevo y busco los datos que necesito. Para la mediana necesito algo que se llama límite inferior, que es el 34. Eso es LI, límite inferior, 34. Luego busco la posición es n entre 2, que si usted divide n entre 2, n vale 100, entre 2 es igual a 50. La posición vale 50. 50 la posición. Posición es igual a 50. N entre 2 que es 50. Ya tengo dos datos. El otro dato es FA menos anterior. Anterior al 56 tenemos aquí el 34. Eso se llama FA menos anterior. FA menos, le puedo poner anterior. Hay fórmulas que le ponen -1, pero a veces eso confunde al estudiante, porque el estudiante cree que -1 tiene que restar. Eso significa FA menos anterior. Anterior al 56 está el 34. ¿Qué otro dato necesito? La frecuencia absoluta, FI, que es 22. Frecuencia absoluta, 22. Y por último necesito el intervalo, que a 58 le resto 52, el intervalo da 6. 6 da el intervalo. Intervalo de clase es igual a 6. Entonces ya yo tengo todos los datos de la mediana. 34 límite inferior. 50 la posición, que fue 100 entre 2, 50. FA menos anterior, 34.
Frecuencia absoluta, 22. Intervalo de clase van de 6 en 6. Ya con esos datos, yo puedo calcular la mediana. Para calcular la mediana, simplemente resuelvo eso ahí. Digo, el 34 lo paso igual porque es el límite, se pasa igual la suma 34 más y se resuelve esta parte. Esta parte dice 50 menos 34, eso da 16. Ese 16, si quiero lo divido entre 22 y lo multiplico por 6, o ese 16 que me da, lo multiplico por 6 y lo divido entre 22. Como quiera da lo mismo. 34 más 4.3636 me da 38.3636. Ese es el valor de la mediana. La media, 39.50. La moda, 34.85.71. Y la mediana, 38.3636. Ahí están las tres medidas calculadas. Aquí tenemos este ejercicio que se llama media armónica. Está en la práctica, pero no está en el examen. En el examen no está esta media armónica agrupada. ¿Cómo se calcula? Me dan las dos primeras columnas y yo hago las dos últimas columnas. Me dan las dos primeras y yo hago las dos últimas. ¿Qué hago? Calculo el punto medio. Todo el mundo sabe calcular punto medio. El punto medio entre el 0 y el 2 es el 1. Punto medio entre el 2 y el 4 es el 3. Punto medio entre el 4 y el 6 es el 5. Y así. Ya tengo los puntos medios. Ahora divido cada frecuencia entre cada punto medio. 1 entre 1 me da 1. 2 entre 3. 4 entre 5. 3 entre 7. 1 entre 9. Tengo los resultados, los sumo. Para encontrar media armónica, simplemente divido el total de datos, que son 11 datos, entre lo que me dio la sumatoria, que fue 3.0062. Divido 11 entre 3.0062 y el resultado de la media armónica es 3.6591. Ahí está el resultado correcto. Bien hecho. Tenemos otro ejercicio que se llama media geométrica para datos agrupados. Este ejercicio no está en el examen tampoco. Media geométrica para datos agrupados no está en el examen. Simplemente se agregan tres columnas. Se agregan tres columnas porque me dan las primeras dos. La de negro me la dan y agrego tres columnas. La primera columna es el punto medio, que todo el mundo sabe lo que es el punto medio. La segunda columna es el logaritmo de Xi, logaritmo de Xi, y la tercera columna es multiplicar la frecuencia por el logaritmo de Xi. Entonces, el punto medio de 12 y 14 es el 13. Punto medio de 14 y 16 es el 15. Si usted no sabe buscar punto medio, sume los dos valores y el resultado divídalo entre 2. 14 más 16 son 30, entre 2, 15. Busqué los puntos medios. Logaritmo del punto medio. Logaritmo, la tecla que tiene su calculadora, L o G, significa logaritmo. Busque la tecla L o G y busque el logaritmo de 13. Da 1.1139. Logaritmo de 15, 1.1760. Logaritmo de 17, 1.2304. Siga buscando los logaritmos. Ahora la última columna es multiplicar la frecuencia, que es la segunda columna, por el logaritmo del punto medio, que es la cuarta columna. Multiplico el 2 por el 1.1139, me da 2.2278. El 3 por 1.1760 me da 3.5280. Así continúo, 5 por 1.2304 me da 6.1520. Al final hago la sumatoria. La sumatoria de todo esto
me da 18.3448. Entonces yo divido ese número entre el total de datos, que son 15, divido 18.3448 entre 15, que es el total de datos, y el logaritmo de G me da que es 1.2229. Logaritmo de G dividiendo 18 entre 15 da 1.2229. En la calculadora, usted le da a la función inversa de logaritmo, le da shift logaritmo, alterna logaritmo o segunda función logaritmo y escribe 1.2229 y le da el resultado que es 16.70. Esa es la media geométrica, 16.70. ¿Qué va a poner en la práctica? 16.70. Si quiere pone 70-70 o pone 70 y como quiera se lo va a poner bueno. Si quiere pone 71, como quiera se lo va a poner bueno. Aquí tenemos otro ejercicio que se llama media ponderada. En el examen está con asignatura, créditos y calificaciones. Como se lo expliqué en otra clase anterior, está en el examen. Pero aquí en la práctica está aquí con kilómetros y número de viaje. ¿Qué se hace para media ponderada? Se multiplica el 2 por el 5, da 10, 3 por 3 da 9, 5 por 4 da 20, 4 por 2 da 8 y 1 por 6 da 6. Se suma todo, 53, y se divide por lo que dice aquí, por el número de viaje. El número de viaje lo sumamos, da 20, entonces divido el 53 entre 20 y me da el resultado que es 2.65 kilómetros. ¿Qué le va a poner a la práctica número 3.1? 2,65. Solo eso. 2,65. Recuerde que a la práctica no se le escribe letra, sino solo números. Entonces, el último ejercicio es este. El último ejercicio se llama media tasa promedio de crecimiento. La tasa promedio de crecimiento está en el examen también. Simplemente usted hace un radical. Simplemente usted divide aquí y simplemente usted le pone los datos. Los datos son estos. ¿Qué diferencia hay de esos años? Del 2015 al 2019, ¿cuántos años pasaron? Pasaron 4 años. Se pone un 4 ahí. El año más reciente, ¿cuál fue? El más reciente fue el 2019, que es 680,000. 680,281. Ahí está. El año más viejo, el 2015, 425. 425. 534. ¿Qué usted va a hacer con eso? Fuera del paréntesis de radical, fuera de todo eso, se resta 1. Se resta 1. Entonces, en su calculadora, usted va a escribir primero 4. Después le da la tecla Shift, alterna o segunda función, cualquiera de las 3 que tenga, y le da elevar a la potencia. Después que eleva la potencia, aparece un radical en la calculadora. Entonces usted abre un paréntesis, divide 680,281 entre 425, 534. Es igual. Eso debe darle 1.1244. Eso le da. Hasta ahí. Hasta la división. Después, a ese valor, dice ahí que le reste 1 afuera del paréntesis. A ese valor le resto 1 y me da 0.1244.
Y ese valor que tengo ahí lo tengo que llevar a por ciento porque la tasa de crecimiento es en porcentaje. 0.1244 viene siendo 12.44%. Entonces, ese es el resultado final. 12.44%. Ese es el resultado final. Ahí está el resultado final. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Practicar en su calculadora. Si no sabe dónde está la tecla, investigue. Y si tiene mucha duda, pregúnteme, que yo le digo cómo hacerlo. Me tira privado y yo le explico cómo hacerlo. Entonces dice, yo quiero hacer el ejercicio de la tasa de crecimiento. Entonces, hasta ahí la práctica 3.1. La práctica ahí 3.1 está hecha completita. Usted observa el video, observa los procedimientos y está hecha la práctica completita. Entonces, voy a borrar eso. Aquí tenemos una forma que es ayudarle a hacer esta tabla para que se le complique menos lo del parcial. Aquí dice con los siguientes datos que corresponde a la edad obtenida de una muestra de 30 productores, son 30 ellos, miembros de una cooperativa, ahí están, en una asamblea lesionaria realizada en abril, en Bonao, realiza la introducción de frecuencia, contestar lo que se le pide. Lo primero que usted va a hacer con esta tabla, que debe tenerla hecha en su cuaderno para ir avanzando, debe hacerla en su cuaderno para poder recibir su examen, es buscar la regla de Sturge. Todo el mundo sabe que la regla de Sturge te pide un valor máximo, que es el 66, y un mínimo, que es el 20, el primero. Está ordenada la tabla. 66 el máximo, 20 el mínimo. Rango es el máximo menos el mínimo, que es 46. Número de clase o K, 1 más 3.3, logaritmo de 30, porque son 30 numeritos. Eso da 5.87 y se aproxima a 6. En la única parte que la estadística permite que se aproxime es en la regla de Sturge. Se aproxima a 6. El intervalo de clase es dividir los 46 de rango entre los 6 de K o número de clase y eso me da 7.66, que debo aproximarlo a 8. ¿Por qué se aproxima? Usted se imagina que yo vaya a hacer la clase. Esas son edades. La clase, la primera, digamos que yo la voy a hacer desde 20 y el intervalo es de 7.66. Entonces yo la voy a hacer desde 20 hasta 7.66. Entonces el intervalo va a ser 26.66. Ese va a ser el intervalo. Usted se imagina que fuera así. El otro empieza en 26.67. ¿Hasta qué número? Hasta 32 puntos, quién sabe qué. Entonces, por eso que los números se aproximan a un número entero para no estar teniendo que utilizar valores decimales ahí. Entonces, ¿cómo se hizo esa tablita? Esa tablita la podemos, no voy a borrar aquello. Vamos a borrarla hasta aquí. Vamos a ver cómo hicimos esta tablita. Cuando usted va a hacer una tabla de frecuencia, lo primero que hace es que inicia con el número menor y el número menor es el 20. 20 menor. Del 20, si es de 8 en 8 el intervalo, usted cuenta con la manita, incluyendo en 20, empieza en 20 y cuando va en el 8 termina en 27. Tiene que contar con las manos. El otro intervalo de 22 hasta 35. El otro 36, 43. El otro 44, 52. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 51. El otro 52, 59. Y el otro 60, 67. Ahí están los intervalos. Buscar la frecuencia se buscan aquí. Del 20 al 27, ¿cuántos numeritos hay ahí? Del 20 al 27.
Del 20 al 27, mire cuántos numeritos hay ahí, miren. Del 20 al 27. ¿Cuánto hay? 4. 4. Ahí hay 4. Del 28 al 35, ¿cuánto hay? Del 28 al 35. 4. 4 no, ahí hay 1. 5. Y esos 4 son 5. Ay, Del que dejé 28 al 29. 35 hay 5 números. Entonces aquí van 4 y aquí van 5. De 36 a 43, ¿cuánto hay? No se ve. Lo va a ver ahora. ¿Qué pasa? Que va a silenciar a alguien ahí que está haciendo ruido. 33, 44, ¿cuánto hay? Vamos a ver. 33, 44, ¿cuánto hay? 11. 3, 8. 33, 44. 8. 2. 44. 9. 33, Profe, 44. 11. ¿Cuánto hay? 8. 3. 8. 4. 33 hasta el 44 hay 8 valores. 8 valores. 8. 8 valores. 8. Del 44 al 51, 44, 51. Hasta el 51, ¿cuánto hay? 5 valores. 5 valores. 44, 51. 5 valores. 5. Del 52 al 59, 52, 59, 5. hay 5 valores. 5. Del 60 al 66, 5. hay 5 valores también. O sea que hay 5 valores en las dos últimas columnas de abajo. Aquí hay 5 y 5. Si lo sumo todo, me tiene que dar 30. ¿Qué hice aquí? Esa tablita yo se la voy a mandar o se la mandé al grupo. Frecuencia relativa es dividir cada número entre el total. 4 entre 30, 5 entre 30, ahí están los números. Frecuencia acumulada menos, acumular de arriba abajo. 4, 4 más 5, 9, más 8, 15. De abajo arriba, 5 más 5, 10, más 5, 15. Frecuencia relativa acumulada menos, 0.1333 más 0.1667, 0.30. Al final da 1. Y de abajo arriba, 0.1667 más 1667 da 3334 hasta llegar al 1. Entonces así hice la tabla, se la mandé. Solo el examen le va a hacer 6 preguntas de esa tabla y usted debe contestarla. Vamos a entrar ahora de nuevo, a salir, a entrar para pasar la lista.